Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente ejercicio de circuitos eléctricos. Se nos pide obtener las cantidades desconocidas. ¿Cuáles son las cantidades desconocidas? Pues la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3, la corriente I4, el voltaje VZ y pues nos da como datos que el voltaje Vx, es decir, el voltaje entre este punto y entre este punto, me dice que es 1.01 voltios. Y me dice que la corriente total es 40.2 miliamperios. También me da como dato el voltaje V1, que es el voltaje que hay en esta resistencia de 50 ohms, y el voltaje VW, que es el voltaje, ¿cuál es ese? El voltaje entre este punto y entre este punto, es decir, en el voltaje que hay en esas dos resistencias. Es decir, la suma de esas dos resistencias me da un voltaje de 18.1 voltios, que es VW. Entonces vamos a resolver el circuito, cantidades desconocidas, I1, I2, I3, I4. Primero pues vamos a convertir a la corriente total del circuito de miliamperios a amperios, y eso es dividiendo entre 1000 la cantidad. Entonces la corriente total pues es 0.0402 amperios. Esto es para facilitar un poco el proceso. Bueno, entonces, para obtener la corriente, pues sabemos que se aplica la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Entonces, en este punto y en este, pues hay 1.01 voltios. Y ustedes dirán, bueno, pues todas las resistencias están en paralelo, entonces todas tienen el mismo voltaje. Aparentemente, pues se podría creer eso, pero hay un detalle. Por ejemplo, para obtener la corriente I1, que es la que pasa por la resistencia 800 ohms, quizá ustedes piensen basta dividir el voltaje, es decir, que en este punto y en este punto hay 1.01 voltio, porque está en paralelo con esta, es decir, dividir el voltaje entre la resistencia, el voltaje que hay en esa resistencia y el valor de la resistencia nos daría la corriente I1, pues no. Es decir, para obtener I1 no se divide 1.01 voltio entre 800 ohms. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Aquí tengo el circuito. Les voy a comprobar cómo el voltaje, como les había dicho, el voltaje que me marcaba entre los puntos este y este me estaba apareciendo un voltaje 1.01 voltio. Pero no toda la resistencia en el mismo voltaje, aunque estén aparentemente en paralelo, porque les voy a reducir el circuito y quiero que vean. Primero pues lo vamos a reducir para comprobarles eso. Esta está en paralelo con esta. Para obtener la resistencia equivalente, lo que vamos a hacer es multiplicar cada resistencia entre la suma de cada resistencia. Esta fórmula ya la hemos aplicado para sumar dos resistencias en paralelo. 100 por 120 entre 100 más 120 nos da una resistencia de 54.54 ohms. Es decir, la suma de estas dos resistencias está en serie con esta. ¿Por qué? Porque la corriente que circule por esta resistencia en este punto se va a dividir para esta resistencia y para esta resistencia. Quiere decir que esta corriente que circula por la resistencia de 50 ohms se va a repartir entre esta resistencia y entre esta resistencia. Por eso la suma de estas dos en paralelo pues está en serie con esta. Porque la suma de estas dos corrientes nos da, esta corriente es la misma. Es decir, esta está en serie con la suma de estas dos. Entonces ya sacamos la resistencia equivalente de estas dos, nos da 54.54 y esta queda en serie con esta. Es decir, la suma de estas dos queda en serie con esta. Como quedan en serie las podemos sumar directamente. Y nos da 104.54. Ahora, la suma de estas dos resistencias quedan en paralelo con estas dos resistencias. Y aquí viene el detalle de lo que les hablaba ahorita. Entonces, como les dije, la suma de estas dos quedó en serie con esta y sumamos y nos da un total de 104.54, ¿sí? Nuevamente,
Me voy para acá para ver. Pues, y vemos que en estas terminales pues están en paralelo estas de resistencias, ¿sí? Pero observen, mm, de aquí a acá hay 1.01 voltios, 1.01 voltios, ¿sí? Quiere decir que esta resistencia tiene 1.01 voltios. Vamos a sumarlas multiplicando la resistencia por esto, pues nos da una resistencia equivalente de 54.54 ohms. ¿Sí? Entonces, entre este punto y entre este punto, pues hay 1.01 voltios, es decir, la suma de estas dos es esta resistencia de 54.54 ohms. Entonces, tienen un voltaje las dos de 1.01 voltios. ¿Por qué? Porque inicialmente estaban en paralelo. Como estaban en paralelo, pues tienen el mismo voltaje, comparten las mismas terminales. Es decir, en este terminal y en esta un voltaje de 1.01 voltios. La sumamos, la hicimos una sola. Se hizo una resistencia de 54.54 ohms que contiene el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque pues está conectada a las mismas terminales. Entonces, ahora, esta de 50 ohms quedó en serie con la suma de estas dos. Es decir, quedó en serie con la de 54.54 ohms. Entonces, en la de 54.54 ohms hay un voltaje de 1.01 voltios. Y en esta de 50 ohms, esto es una flechita, no la hice bien. Y en esta de 50 ohms hay un voltaje de 0.93 voltios. Como están en serie y el voltaje en los elementos en serie se suma, entonces, como esta está en serie con esta, es decir, esta está en serie con la suma de estas dos, están en serie, se suman los voltajes. En esta hay 0.93 voltios y en esta hay 1.01 voltios. Entonces el voltaje entre estas dos es 1.93 voltios. ¿Sí? La sumamos, 50 más 54.54 es 104.54 ohms. Entonces, entre la suma de esas dos, como les dije, hay un voltaje de 1.93 voltios. En este punto y este hay un voltaje de 1.93. Pero como comparte terminales con esta y con esta, en esta también hay un voltaje de 1.93 y también en esta. Sí, entonces la de 100 y la de 800 también tienen 1.93 voltios. De ahí a lo que les decía al inicio, que en la de 800 no había un voltaje de 1.01 voltios por el hecho de estar en paralelo. Aparentemente parecía que sí, pero no. Entonces, nuevamente, en este punto, aquí me está diciendo que en este punto y en este Vx es 1.01 voltios, hay 1.01 voltios. También aquí y acá porque pues, es en paralelo. Luego también aquí y acá porque esta está en paralelo con esta. Pero vemos que la suma de esta y esta está en serie con esta. Es decir, el voltaje de la suma de estas dos está en serie con este voltaje. Entonces se suman. Es 0.93 más 1.1, que es el voltaje entre este punto y entre este punto, nos da 1.93 voltios. Es decir, la suma de estas dos está en paralelo, pero a su vez está en serie con esta. Quiere decir que la suma de estas tres resistencias está en paralelo con esta de 100 y en paralelo con esta de 800. Entonces ya sabemos que el voltaje en esta resistencia y en esta es de 1.93 voltios. Entonces ya con eso aplicamos la ley de Ohm, dividimos voltaje entre resistencia y 1 es igual a el voltaje en esta resistencia, que es 1.93 voltios, entre el valor de la resistencia. 1.93 entre 800, el resultado es 0.00241 amperes. Lo convertimos a miliamperios multiplicando por 1000 y nos da 2.41 miliamperios. Hacemos lo mismo con I2. En la resistencia I2 hay un valor de 100 ohms y ahí un voltaje 1.93. Dividimos 1.93 entre 100. Nos da esta corriente, la multiplicamos por 1000 para convertir a miliamperios y nos da 19.3 miliamperios. Y la corriente I3, que es la que circula por la resistencia de, I3 es la que circula por esta de 100 ohm, pero esta de 100 ohm tiene un voltaje de 1.01 voltios. Aquí observen
comparte terminales, 1.01 voltios. Entonces para obtener I3 se divide 1.01 voltios entre 100. Entonces nos da 10.1 miliamperios. Y la I4, pues la de 120, que también tiene un voltaje de 1.01 voltios, la dividimos entre 120 el voltaje y nos da esto, 0.00841 amperios, lo multiplicamos por 1000 para convertir a miliamperios, nos da 8.40 miliamperios. Vamos a comprobar sumando todas las corrientes. Es decir, la corriente total es igual a la suma de I1 más I2 más I3 más I4. Y pues sumamos cada corriente y pues vemos que se cumple. 40.2, que es la corriente total, es igual a la suma de todas las corrientes en el circuito.